En la montaña palentina, a unos 1200 metros de altitud, en un lugar de gran valor montañístico, a las puertas de un parque natural, perteneciente también a la localidad donde habitan animales como el oso pardo y el lobo ibérico y grandes cumbres de más de 2000 metros, se encuentra esta localidad de Velilla del Río Carrión, que por cierto es mi pueblo, el pueblo de mis abuelos donde voy desde niña. Velilla pertenece al norte de Palencia actualmente, haciendo frontera con Cantabria y con León, pero antiguamente pertenecía a Cantabria. Era parte de la Cantabria clásica, estaba en el sur de esta, y aquí vivía una de las tribus cántabras que luchó contra Roma, los tamáricos o camáricos, y aquí se hallaría pues su ciudad, Tamaria o Camaria. Velilla posee estas fuentes, conocidas popularmente como la Reana, que se llenan y se vacían a su antojo y que por eso fueron usadas como oráculo, y ahora contaremos el porqué. Son estas las fuentes tamáricas. Y aquí, a la entrada de esta reana, de estas fuentes tamáricas, nos encontramos la losa de advertencia con las palabras que dejó inmortalizadas Plinio el Viejo sobre estas fuentes tamáricas. Fuentes tamáricas y ermita de San Juan de las Fuentes Divinas. La intermitencia irregular del brote de las aguas de estas fuentes tiene el don de profetizar la pronta muerte de todo aquel que al visitarlas por primera vez la encuentre en su fase seca. Plinio el Viejo, siglo I. Y es que cuando Plinio el Viejo pasó por aquí, las dejó inmortalizadas en su Historia Naturalis. Hablaba de ellas como un lugar, un oráculo que podía vaticinar tu muerte. Es decir, la reana a veces está llena, a veces está vacía, y no se comprendía un ciclo natural de su llenado y su vaciado, con lo cual fue utilizada probablemente por los cántabros y luego por los romanos, un lugar temido como este oráculo que podía vaticinar tu muerte. Y es que es Plinio el Viejo, cuando pasa por aquí, cuando las dejó inmortalizadas en su Historia Naturalis. Nos hablaba de ellas como un lugar, un oráculo, donde el hecho de que estuviera llena o vacía podía vaticinar tu muerte. Y es que estas fuentes, utilizadas probablemente ya por los cántabros tamáricos, fueron utilizadas como oráculo por los romanos cuando pasan por allí un poco antes en las guerras cántabras. Y es un poco más tarde ya Plinio el Viejo, que sabemos que muere en el 79, precisamente la erupción del Vesubio, pues dejó inmortalizado en su Historia Naturalis estas fuentes tamáricas, y también nos cuentan cómo Larcio Licino, un propetor que se hallaba allí en Hispania, pues tenía mucha curiosidad por estos temas. Incluso se habla de que incluso intentó comprarle al naturalista Plinio el Viejo su Historia Naturalis, pero este se negó, y precisamente esta curiosidad hasta estas fuentes de las que se decía que si las veías por primera vez secas morirías fue, y cuentan que fue que las vio secas por primera vez y que murió a los 7 días. Pero evidentemente la leyenda no comienza con este Larcio Licino y con Plinio el Viejo. Plinio el Viejo lo inscribe, pero nos está hablando de un momento anterior donde se genera esta leyenda entre los romanos, y ese momento es precisamente y muy probablemente precisamente las guerras cántabras, que se habían dado pues unos años antes, unos 80 o así años antes. Y lo interesante de todo esto, de estas guerras cántabras, es que Augusto, el primer emperador de Roma recién nombrado, ese hijo adoptivo de Julio César, y tras haber vencido hace muy poquito, hace igual 3 o 4 años, a Cleopatra, la mítica Cleopatra VII, última reina de Egipto, y a Marco Antonio, su pareja y aliado, en la famosa batalla naval de Accio o de Actium. Tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra, su siguiente objetivo va a ser esta Cantabria, este norte, este rebelde norte de Cantabria que no se dejaba conquistar.
y ansiaban tener por completo esa Hispania, y además también aprovecharon el momento para venir a coger un poquito de oro, ya que se habían debilitado económicamente. Y también es precisamente aquí en Velilla, que os voy a mostrar alguna imagen, algún vídeo, donde tenemos precisamente unas explotaciones romanas, que si bien es cierto son más conocidas las cercanas, las médulas, por ejemplo en León, aquí también se vino a extraer mucho oro. Bien, la explicación de por qué esta reana se sigue llenando y vaciando sin ningún tipo de explicación, incluso se llena y se vacía varias veces al día, nunca sabes, no hay estudiado un ciclo de cuándo se llena y cuándo se vacía, es probablemente, según los investigadores, una fuente blaucusiana. Se llama así porque la primera de este tipo que se halló fue precisamente en una localidad francesa de Vaucluse, y lo probable es que este agua provenga del interior de las montañas. Entonces, aunque no se ha hallado el punto exacto todavía de dónde viene, pues muy probablemente viene de las montañas que tenemos alrededor, donde probablemente sabemos que estas montañas la mayoría están huecas por dentro y tienen cuevas y tienen lagunas internas, pues probablemente es de alguna de estas lagunas donde por algún tipo de, cuando se producen pues deshielos, etcétera, pues hace que la reana se llene y se vacíe, pero aún a día de hoy sin ningún ciclo lógico, o al menos que se haya estudiado una lógica que a lo mejor quizás la tiene en el ciclo de por qué esta fuente se llena y se vacía. Pero ¿qué es lo interesante de ello? Lo interesante es que los cántabros, los romanos, no lo sabían que era una fuente vauclusiana, no sabían de dónde venía este agua. Y este hecho insólito de que se llenara y se vaciara las aguas están relacionados también con la fertilidad y con la vida y con estos ciclos, pues lo utilizaron como oráculo, nada más y nada menos que esta leyenda se origina durante las guerras cántabras para los romanos, y que años después, ya finalizadas estas guerras cántabras, ya en época en la que vivió Plinio el Viejo, pues lo inmortaliza en su famosa Historia Naturalis. Bien, pues después de vencer a Marco Antonio y Cleopatra, recién nombrado primer emperador de Roma, este hijo adoptivo de Julio César, ahora ya como César Augusto, lo primero que hace es ir a Cantabria, viaja junto a 7 legiones, nada más y nada menos. Su campamento lo establece en Segisamo, que estaría en Burgos, y desde allí, desde un lugar más seguro, precisamente, con estas 7 legiones van por 3 caminos diferentes. Es el propio Augusto quien va liderando el camino del medio. Es decir, no sabemos si Augusto, quién sabe, yo siempre pienso, me gustaría pensar que incluso pasó por la Reana, es algo que no está documentado y no lo podemos saber, pero lo que sí está claro es que estuvo ahí, en esta Cantabria clásica, durante aproximadamente 1 año y medio o 2. Y la cuestión es porque se le hizo muy duro. Es más, Augusto estuvo a punto de morir aquí, en la Cantabria clásica. Ocurrieron muchas desgracias documentadas por los romanos. Una de ellas es una peste que cogió toda una legión por unas ratas. Otra de ellas es que Augusto vio morir delante de él a uno de sus hombres partido por un rayo, algo que seguramente para él sería un augurio negativo. Y luego al final acabó muy enfermo, tan enfermo que tuvo que dejar Cantabria, huir vía Tarraco, donde estuvo un tiempo. Tarraco y luego Roma, y ya se lo dejó a otro de sus generales, que fue quien terminó ese liderazgo en las guerras cántabras, quien termina estas guerras cántabras, que por cierto finalizan con el práctico genocidio de la población cántabra. Solo hubo pocos supervivientes. Este fiero pueblo que se defendió hasta el final. Evidentemente la orografía era lo que al fin y al cabo es luchar en alta montaña, imaginaos. Y bueno, también está la leyenda de ese Mons Vindius, de ese monte Vindio, donde dicen que se alojaron esos últimos cántabros hasta que al final murieron de inanición y de frío, no por ser vencidos por los romanos. Y es que de las pocas cosas que nos cuentan los romanos sobre los cántabros, ya que eran sus enemigos, de este pueblo indómito, de este pueblo rebelde que no se dejaba conquistar y que nunca se dejó conquistar por los romanos, este norte de esta Hispania que se les resistía a los romanos, esta joya tan preciada por ellos, pues nos cuentan que eran unos guerreros fieros, salvajes, valientes, que las mujeres también luchaban junto a los hombres, que preferían morir antes de verse
esclavos de los romanos, que había familias enteras, hombres, mujeres, pasando a cuchillo, matando a sus propios hijos y luego suicidándose antes de verse presos por los romanos. También estos cántabros utilizaron del tejo, esta sustancia que se obtiene a través de este árbol milenario y tan mágico como es el tejo, que por cierto cerca de Velilla hay un bosque maravilloso con tejos milenarios, utilizaban también este veneno para suicidarse. Otra de las cosas que cuentan los romanos que les fascinaban, les impresionaba muchísimo de estos cántabros guerreros, es que muchísimos murieron crucificados precisamente en estas montañas. Muchas de estas cimas fueron lugar donde se crucificaron a muchísimos de estos cántabros que, lejos de gritar de dolor o pedir clemencia, no mostraban dolor y, siendo torturados y crucificados, alzaban sus cantos de victoria al cielo, algo que dejaba absolutamente impresionados a estos romanos. Bueno, espero que os haya gustado. Yo, recién llegada de estas fuentes tamáricas repletas de agua que me han recibido, me despido por hoy. No olvides suscribirte si no estás suscrito, darle like, comentar, compartir y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto y más. Gracias, muchos besos a todos y todas.